hermanos, sea el shalom, la paz del Señor para todos ustedes. Que el Señor les bendiga entonces, y saludamos también a la amada audiencia que se va a ir conectando en esta noche un poco fría para el pueblo paraguayo, para nosotros no tanto. Y parece que Dios, hermanos, que va quedando el remanente, ¿no? Pero bueno, así dijo el Señor que en los últimos tiempos iba a acontecer. Venía diciendo yo en estas últimas enseñanzas que el Señor me permitía dar, si la gente conscientemente no quiere venir a escuchar este tipo de palabras, que no es otra cosa que la palabra del Señor, está en gravísimos problemas, amén. Yo venía diciendo, prácticamente no tenemos alternativa, amén. Si no queremos escuchar, seremos condenados. Y si venimos a escuchar para tratar de manipular la palabra del Señor, también vamos a tener problemas. Y esto no es para que nadie se entristezca, esto que le estoy diciendo es una bendición, amén. Qué bueno saber que Yeshua no nos da otra alternativa. Tenemos que abrazar la palabra del Señor, conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres. En esta noche estamos en la ciudad de Luque, para aquellos que se van acoplando, estamos en la reunión de jóvenes, y digo que somos un remanente porque hemos ido quedando un pequeño grupo, pero es un grupo fiel, y eso es lo importante, que está queriendo la palabra del Señor, y de este grupo, por qué no decirlo, van a surgir los últimos predicadores del último tiempo, amén. Yo quiero predicar hoy de parte del Señor. Quiero hablar acerca del Cordero que perdona y que quita el pecado. Sobre todo, el énfasis más que nada lo quisiera hacer de parte del Señor en esta noche, en que el Señor quiere quitarnos del control del pecado. Creo que todos sabemos, obviamente, es lo que más se predica. El Señor ha venido a perdonar nuestros pecados, y cuando nosotros nos arrepentimos, el Señor nos purifica por medio de su sangre preciosa. Por supuesto que tiene que haber un genuino y verdadero arrepentimiento, y la sangre del Cordero quita el pecado, perdona todos los pecados que nosotros hemos cometido. Pero por eso titulé el Cordero que perdona y que quita, porque una vez que nosotros nos arrepentimos, necesitamos, como siempre estamos hablando en este lugar, la fuerza y el poder del Espíritu Santo para poder vencer cotidianamente al pecado, particularmente como ser humano que soy, y aparte como siervo del Señor en todo este tiempo. Una de las cosas que más veo dentro de las congregaciones, dentro de esta gran apostasía que nos toca vivir en el último tiempo, es que la gente no termina de librarse del control del pecado. Por ejemplo, uno de los pecados que el Señor obviamente quiere arrancar de nuestras vidas es la inmoralidad, la fornicación, el adulterio, la pornografía, la mentira, el robo. Hay gente que se arrepiente, el Señor perdona, la Biblia dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados, pero esas personas no terminan saliendo totalmente del control del pecado. Yo quisiera animar al pueblo del Señor, conforme a las Escrituras, quisiera mostrarles que no solamente que el Señor perdona, que es algo evidentemente maravilloso y que todos nosotros necesitamos, sino que el tiempo que nos resta acá en la tierra, si bien no somos 100% perfectos, pero vamos camino a la perfección, animarles conforme a la palabra a que si tomamos una decisión y le permitimos realmente al Señor reinar en nuestras vidas, Él puede ayudarnos a quitar el control del pecado en nuestra mente y en nuestro corazón. Vamos a comenzar con un texto muy conocido en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 29. Gloria al Señor. Mientras ustedes buscan Juan 1, 29, la palabra quitar, zur, en hebreo, libro de Strong 5493, para aquellos que quieran ir controlando todo esto,
significa apartar, significa arrojar, significa cortar, significa echar fuera, quitar, sacar. Qué lindo, hermano. Eso es lo que realmente quiere hacer el Señor, ¿verdad? Porque si no, nosotros somos como el perro que vuelve a su vómito. Usted se arrepiente de la fornicación, pero vuelve a caer en la fornicación. Se arrepiente del robo, pero vuelve a robar. Se arrepiente del orgullo, pero vuelve a caer en el orgullo. ¿Qué decía el apóstol Pablo hablando a los corintios? Las cosas viejas pasaron, ¿cuántos lo creen? Y todas son hechas nuevas en el Señor. Estoy haciendo un estudio que más adelante voy a compartir más profundamente con ustedes, que tiene que ver que si nosotros tenemos la simiente del Señor, la naturaleza del Señor. ¿Cuántos han leído alguna vez la primera carta de Juan, bastante completo, sobre todo el capítulo 3? No lo busque ahora, pero dice que si tenemos la naturaleza del Señor somos hijos de Dios, y si hemos nacido del agua y del Espíritu no tenemos la costumbre de practicar el pecado, porque la simiente del Señor, la naturaleza del Señor, el control del Espíritu del Señor está sobre nuestras vidas. El Evangelio de Juan capítulo 1 verso 29 dice: el siguiente día vio Juan el profeta, ¿verdad?, a Yeshua que venía y dijo: he ahí el Cordero de Dios. Y lo menciona como el Cordero de Dios porque obviamente en el Antiguo Testamento, conforme a la tribu de Leví, había que sacrificar un cordero en aquel momento para hacer expiación por los pecados. Pero ahora estaba viniendo Yeshua, el Cordero perfecto, el único sacrificio de una vez y para siempre. Y entonces Juan lo señala, dice: ha llegado la hora de que esa sombra que se representaba en el Antiguo Testamento ahora está frente a nuestros propios ojos, y está diciendo: he aquí el Cordero de Dios. Y la palabra que se usa es la palabra zur, o la palabra nashal, o la palabra natsal, que significa cortar, quitar, soltar, expulsar, arrancar, despojar. Gloria al Señor, que quita el pecado del mundo. Amén. Claro, ahora la pregunta que puede surgir es: Pastor Chimel, explíqueme por qué hay tanto pecado, ¿no? Bueno, la respuesta no es muy difícil. Hay mucho pecado en el mundo porque la gente no quiere que el Señor le quite ese pecado. La gente quiere seguir practicando el pecado. Y justamente la carta de Juan que yo les estoy recomendando dice que el que practica el pecado es hijo del diablo. Él tiene la naturaleza del diablo porque el diablo peca desde el principio. ¿Cómo sabemos que alguien se ha arrepentido, se ha convertido, que ha pasado de la muerte a la vida, de las tinieblas a la luz? Es una persona que ha entendido la palabra, no solamente teóricamente, ha tenido un encuentro con el Señor a nivel sobrenatural, y usted mismo le clama al Señor y le ruega al Señor que Él le quite el pecado, el control del pecado de su mente y de su corazón. La persona que no quiera eso, evidentemente no conoce al Señor o no lo quiere conocer. Como vengo disertando los días martes, aprovecho ya que estamos ante la amada audiencia que en esta oportunidad vamos a adelantar para el día lunes por motivos de calendario. Estamos hablando de los últimos tiempos y fíjese, la Biblia dice que la venida del Hijo del Hombre será como en los días de Noé. En los días de Noé fue pregonero de justicia por 100 años, pero la gente no se quiso quitar el pecado de encima. La gente de Sodoma y Gomorra no se quiso quitar el pecado de encima, y hoy en día dentro de las congregaciones la gente no quiere soltar el pecado, más bien la gente ama el pecado. Pero aquella persona que sigue amando el pecado y practicando el pecado, la Biblia dice la práctica o la paga, la recompensa por practicar el pecado es la muerte, la condenación, estar separado del Señor. Es muy interesante esta palabra que nos dice acá la Escritura, que Él quita. Él tiene el poder, pero usted le tiene que dar el permiso al Señor. Todavía sigue funcionando el libre albedrío. Nosotros escogemos al Señor, escogemos su santidad,
O escogemos al diablo o escogemos seguir practicando el pecado y tendremos que asumir, obviamente, las consecuencias. Libro de Hebreos, capítulo 9, verso 26. Hebreos, capítulo 9, versículo 26 al 28. Gloria al Señor. Qué bueno que este reverente vino con ánimo. 2-3 horas de predicación hoy. Fácil, más o menos. Amén. Gloria al Señor. Hebreos 9, 26 al 28. Dice, de otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez y para siempre, está hablando de Yeshua, por el sacrificio de sí mismo, para quitar del medio el pecado. Aleluya. ¿Cuántos glorifican al Señor? Parece que hablamos estas cosas y los creyentólogos se entristecen. Los religiosos dentro de la casa del Señor se entristecen. Uy, viene el Señor a quitarme mi fornicación. Me viene a quitar las ganas que tengo de robar. ¡Qué bendición, hermano! Porque el pecado te va a terminar llevando a la misma condenación del infierno. Dice, para quitar del medio, tome esa palabra, del medio de nuestra vida, del medio del campamento y de la manera que está establecido para los hombres, verso 27, que mueren una sola vez y después de esto el juicio. Está preparado para enfrentar el juicio. No hay alma que no va a enfrentar el juicio o en el tribunal de Yeshua o en el trono blanco, por no decir que algunos juicios también particularmente ya se están dando aquí en la tierra. Entonces vamos a morir o seremos arrebatados, pero todos vamos a tener que enfrentar el juicio y después de esto el juicio. Por eso decía al principio, si usted tuvo la posibilidad de escuchar la palabra y de entender la palabra y el Señor envió siervo y usted se hizo en Botaú, hizo los oídos sordos, le entró la palabra por un oído y le salió por el otro, tendremos que dar cuenta delante del Señor por esto. Tal vez algún joven pensó, bueno, hoy no voy a ir, no quiero escuchar palabra del Señor, mucho menos si viene el pastor Jiménez, salgo corriendo de acá, y cree que está a salvo en su casa, con su tele, con su celular, con su internet. No está a salvo. No está a salvo porque necesitamos la palabra nos tiene que compungir, tenemos que estar bajo la unción del Espíritu Santo, el Espíritu Santo nos tiene que quebrantar, tenemos que proceder al arrepentimiento, tenemos que clamar al cielo, tenemos que con entendimiento pedirle al Señor que arranque, porque nosotros por nosotros mismos no tenemos la fuerza para vencer al pecado. Él en nosotros sí. Él en nosotros, y por eso es que estamos reunidos en esta noche. Así también Yeshua, verso 28, fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí está hablando de la expiación, más que nada. Ahí está hablando de que el Señor pagó el precio por nuestra maldad y aparecerá por segunda vez. Este es un capítulo que habla mucho de la segunda venida de Yeshua, sin relación con el pecado, porque Él ya no viene para volver a realizar ningún sacrificio, sino que viene a buscar a aquellos que recibieron ese sacrificio y viene a juzgar y a condenar a los que rechazaron ese sacrificio. Pero dice, para salvar a los que le esperan. Ahora, pudiéramos agregar una infinidad de textos. ¿Cómo hay que esperar del Señor? ¿El pecado? Obviamente que no. Todo el contexto bíblico te muestra todo lo contrario. Apocalipsis 19 dice, la novia se ha preparado, se ha vestido de lino fino, que son las acciones justas de los santos. Por eso el Señor nos está dando tiempo, nos ha revelado el plan de salvación. He ahí el Cordero al cual nosotros tenemos que acudir día y noche para que Él nos quite del control del pecado. O dice la Escritura, pregunto, dice que seamos llenos del pecado o llenos del Espíritu Santo. Es algo bien diferente, ¿ven? Muchos están bien llenos de pecado
como enseña la segunda carta de Pedro capítulo 2, tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Eso está en ese capítulo donde Pedro está hablando de los falsos profetas y de los falsos maestros. Mas Efesios capítulo 5 dice el consejo de Pablo bajo la guía del Espíritu Santo: antes bien sean llenos del Espíritu Santo. Ahora, una vez que el Señor te limpia, te perdona y te saca del control del pecado, necesitas inmediatamente, como lo declara la Escritura, recibir el poder y la llenura del Espíritu Santo para poder vivir en las alturas espirituales, para poder vivir en el poder de Dios. De esa manera, por medio del poder de Dios, no recaer nuevamente en el pecado. Creo que el libro de Hebreos habla en un momento en el capítulo 6, todo esto ustedes vayan anotando y no lo vamos a ver. Dice, y recayeron otra vez. Entonces, mi hermano, la idea es ni siquiera caer, mucho menos recaer. La idea es, como solemos cantar, basado en lo que dice también la carta de Pedro, mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo y Yeshua, nos afirme, nos establezca, nos perfeccione, nos fortalezca. Yo no me canso de hablar estas cosas, hermano, porque hoy la gente cree en una gracia barata, como que la gracia me permite seguir pecando, hay licencia para pecar. Nada que ver, el Señor vino a perdonar el pecado y a quitar el control del pecado de tu vida y de mi vida. Será una lucha constante, será una lucha diaria, una lucha a las 24 horas hasta que suene la final trompeta y entonces estemos con el Señor por siempre y para siempre, para salvar a los que le esperan. Tú no le puedes esperar de cualquier manera. Ah, mira, Señor, estuvimos en un motel con una chica, con un chico, con una prostituta. Estoy esperando, ¿verdad? Has caído en un gran engaño, ¿verdad? Estoy robando un banco, le estoy robando a la gente. Mira, Señor, te estoy esperando. Cuando tú vengas, yo quiero ir contigo. No, el Señor vino a buscar una iglesia Israel santa, sin mancha y sin arruga, porque nada del mundo puede entrar en la santa ciudad de Jerusalén. Yo he ido escuchando varios, parece que hay gente que le agarró la onda de hacer muchos videitos sin saber muy bien lo que dice, ¿no? Y quiero hacer la aclaración, yo soy el pastor que tengo que hacer varias aclaraciones, porque si no ya me está crucificando allá afuera, ¿verdad? Creo en el amor del Señor, por supuesto, creo en la misericordia del Señor, creo en la gracia del Señor, pero hay muchos videitos armados que para mí están inconclusos. A mí la gente me cuestiona: Pastor Chimero, usted predica muy largo, 1 hora, 1 hora y cuarto, 1 hora y media, 2 horas. Qué bendición, hermanos, para poderte aclarar mejor el asunto. Porque a veces en un videito corto no se pueden aclarar. Entonces, vengo escuchando mucha gente que dice una parte de la verdad, pero no toda la verdad. ¿Y qué es lo que dice? El Señor te ama así como estás. No hace falta cambiar. De tal manera amó Dios al mundo, significa que Dios ama su creación y la quiere salvar, y la quiere rescatar, y le quiere perdonar, y para eso vino a la tierra, y para eso se sacrificó. Pero mi hermano, muy lejos de que, si usted después de haber recibido el conocimiento de la verdad, como dice Hebreos 10:26, usted vaya a creer que el Señor lo siga dando a usted con el pecado. Mi hermano, Dios aborrece el pecado. Dios ama la creación, no ama el pecado, ni ama tampoco al pecador que practica el pecado. Ama la creación y quiere salvarte, pero para todo esto hay un tiempo determinado. Ya lo hemos leído: la muerte y el juicio y la segunda venida del Señor. Y el Señor puede pasar con algún otro grupo del amor a la ira, porque dice que se van a derramar las 7 copas de la ira.
Apocalipsis 19, si usted lee todo el contexto, habla de que el Señor va a hacer juicio sobre la bestia, sobre la gran ramera, que tiene que ver, para resumir, con la iglesia Israel apóstata, que mi hermano pisoteó los mandamientos del Señor, que pisoteó la sangre del Cordero. Vayamos de ahí a primera carta de Juan, como les mencioné. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso 5, que en otro momento por ahí podamos leer en otro estudio un poquito más el contexto, pero en primera instancia, primera de Juan, capítulo 3, versículo 5, queremos asentar esto como lo más importante. Y saben que Él, Yeshua, gloria al Señor, apareció, lo repite una y otra vez. ¿Para qué? Para quitar la palabra azul, alojar, apartar, dejar, cortar, gloria, retirar el pecado. Quiero decir algo, hermano, no lo estoy diciendo con ninguna venganza, lo estaba mencionando en uno de los estudios de la semana. Les vengo compartiendo, a ver si prestan atención, Juan 1:29, Hebreos 9:26 al 28, y ahora primera de Juan capítulo 3, verso 5 al 6. Hoy, por el momento, no estoy tocando el Antiguo Testamento. Y son afilados estos textos, Digo esto para enseñar, sin venganza, solamente para enseñar, y de hecho a cierta persona se lo decía en vivo y en directo, porque me decía, Pastor Jiménez, usted tiene que compartir más el Nuevo Testamento, que cuando es necesario, de hecho que lo hago, y me lo decía dando a entender como que el Nuevo Testamento no es tan fuerte. Yo le digo, cuando vos me escuches hablar del pacto renovado, son 4 o 5 veces más fuerte que el Antiguo Testamento todavía. ¿Por qué hacemos esa separación? Toda la palabra es útil, amén. Toda la palabra es hermosa de Génesis a Apocalipsis, pero ya que me están confrontando y me dicen como que el Nuevo Testamento no tiene ninguna exhortación, mire todo lo que estamos leyendo ahora. Es precioso el pacto renovado. El tema, mi hermano, es que muchos predicadores apóstatas de este tiempo sacan los versiculitos que les convienen. Para armar su doctrina tenemos que leer toda la palabra del Señor. Y por otro lado, animarles, qué hermoso también es el Antiguo Testamento. No lo dejen de leer. La ley, los profetas, el libro de los cantares, proverbios, salmos, los libros históricos, los libros poéticos. ¿Quiénes somos nosotros para decir esto ya pasó, esto ya no sirve del antiguo y del nuevo? Porque hay gente también que yo he escuchado que no quiere saber nada con las cartas de Pablo. Claro, porque las cartas de Pablo son las más exhortativas. La de Juan también, ya lo estamos viendo. La de Pedro también. No hay una parte de la Escritura que no sea exhortativa para el bien de nuestra alma. Primera Juan 3:5, Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él, porque Él no cometió pecado. Él cargó nuestros pecados para rescatarnos. Todo aquel que permanece en Él, en Yeshua, ¡wow! ¡Qué declaración! No peca, no borre eso de la Escritura, pastor. Claro que necesitaríamos sin duda más tiempo para leer todo el capítulo, pero es muy interesante, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Y usted puede leer todo el capítulo, ¿verdad? Porque más abajo está hablando en el verso 8, el que practica el pecado del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y ahí está hablando de la diferencia entre Abel y Caín. Abel, que era un hombre justo, Caín, que era un hombre tristemente bajo la influencia de Satanás. Lo que más quiero rescatar, sin desviarnos del mensaje, hoy estamos viendo que el Señor se apareció en su primera venida para ayudarte, para ayudarnos a salir del control, de la influencia del pecado
en nuestras vidas. Vamos a ir a la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. ¿Se puede o no se puede? Claro que sí se puede, siempre y cuando verdaderamente estemos bajo el control del Espíritu Santo. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 9. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, la palabra es kadosh, ser kadoshim, ser apartado para los propósitos del Señor. Entonces, mi hermano, una vez que somos liberados del pecado, tenemos un llamado de parte del Señor. El llamado no es a que ustedes sigan siendo lo que eran antes, drogadictos o alcohólicos o mentirosos o carnales o con mal carácter. Ahora el Señor, que nos ha liberado del pecado, nos está llamando. A ver cuando dicen sí, a ver al llamado del Señor. Pero es un llamamiento santo. Algunos dirán, pero pastor, tan joven el Señor me llama. ¿Por qué no? A mí me llamó a los 19 años y medio. No se puede. ¿Cómo que no se puede? Saque los cálculos, ¿cuántos años tengo? 37 años más. Siguiendo al Señor. Conocí pastores que ya partieron a la presencia del Señor 50 años, 60 años ininterrumpidamente sirviendo al Señor, conocieron al Señor, se arrepintieron de los pecados, el Señor los transformó y se mantuvieron y permanecieron en la santidad. ¿Cómo que no se puede? ¿Qué es lo que la iglesia está predicando hoy en día? Porque obvio, hermano, poniendo el equilibrio, por supuesto, el Señor tiene misericordia, el Señor tiene amor, el Señor va a perdonar. Pero llega un momento que para ser siervo del Señor tenemos que empezar a afirmarnos en este llamado. Al Señor no le agrada a la gente que tiene un corazón de doble ánimo, que hoy soy santo, ahora soy inmundo, santo, inmundo, santo, inmundo, amor y odio, ahora amo, ahora te odio, ahora te amo, ahora te odio, en la luz, en la tiniebla, en la luz, en la tiniebla. Hermano, hay que afirmarse. Eso es lo que hace la gracia, recién lo hemos leído. Si usted no está firme, yo voy a creer que usted no está bajo la gracia. Porque la gracia del Señor, hermano, es poderosa para transformar nuestra vida. Yo veo a los evangélicos con un poco de temor, siempre inclinándose en la balanza más hacia el punto. Yo los puedo discernir de esta manera, ¿verdad? Escucho mucho por ahí y no se puede, pastor. Pero entonces, hermano, este libro no sirve para nada. ¿Para qué leemos la Biblia? ¿Para qué hablamos del poder de Dios? ¿Para qué hablamos del nuevo nacimiento? ¿Para qué hablamos de la transformación? ¿Para qué hablamos del poder del Espíritu Santo? Pero los evangélicos siempre inclinándose, se están cubriendo, ¿no? Por cualquier cosa, porque más seguro que se tiren a la pileta del pecado, que se tiren a la pileta de la santidad. El Señor nos ayuda, hermano, a entender estas cosas con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, obviamente porque nuestras obras son como trapo de inmundicia. Nos llamó el Señor por su misericordia, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada. A ver, va a ser Dios de toda gracia. ¿La gracia te fue dada o no te fue dada? El punto es, mi querido hermano, ¿qué es lo que estamos entendiendo por gracia? Si creemos que la gracia es licencia para pecar, estamos totalmente desconectados de la verdadera realidad espiritual. Dice, y la gracia que nos fue dada en Yeshua, el Mesías, antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador, Yeshua, que dice de vuelta, el cual quitó la muerte. La muerte entró obviamente por la desobediencia, por el pecado, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por medio del Evangelio. Aleluya. No solamente quitó el pecado, sino
que también quita el resultado de ese pecado. ¿Cuál es el fin del pecado? La muerte. La muerte. Lastimosamente encontramos en la Biblia y aún conocemos testimonios de gente que ha rechazado abiertamente la salvación y la vida eterna en Yeshua y tristemente abrieron puertas legales al enemigo y fueron arrebatados. La muerte, muchas veces prematura, actúa en aquellos que lastimosamente no están alineados con el Señor. Ahora, por supuesto, la muerte física va a llegar para todos en algún momento, como hemos leído en Hebreos 9, pero la muerte no podrá retenernos, amén, porque hemos pasado de muerte a vida. El Señor quitó las consecuencias del pecado, dice acá, el cual quitó, la aparición de Yeshua quitó la muerte y sacó a la luz la vida eterna y la inmortalidad. Y esto es lo más importante, hermano. Sea que nos cueste entenderlo o no, de una manera u otra manera, los años pasan. Amén. Por ahí cuando uno es joven no se da tan cuenta de eso, ¿no? Pero los años pasan. ¿Y cuántos de nosotros hemos ido al cementerio o al sepelio a despedir a otros? Si uno dice, no, a mí no me va a pasar, ¿en serio? ¿En serio no te va a pasar? ¿Estás seguro que no te va a pasar? ¿Qué dice la palabra del Señor? La muerte y el juicio. Tal vez no haya nada más importante para el ser humano acá en la tierra que prepararse para el día de nuestra partida. Si nos preparáramos como nos preparamos para el asadito del domingo, ¿sabe qué? Porque ahí sí pones el despertador, estás despabilado, limpiando la parrilla, acariciando la carne, poniéndole sal, comiendo con un bebé. Si esa misma dedicación tuviéramos para estudiar la palabra, para practicar la palabra, para servir al Señor, la iglesia sería otra, nuestra vida posiblemente sería mucho más resplandeciente. He estado hablando recientemente del resplandor del Señor, ese resplandor que tenía Moisés y que bueno le veo hoy en día a los jóvenes. Hoy escuchamos un estudio muy interesante, que habla de la maldición de la tercera generación. ¿Cuál es la maldición de la tercera generación que hay que romper? Viste que tu abuelo, inmigrante, vino acá, trabajó, plantó la tierra, hizo la casa, su hijo, la segunda generación valoró el esfuerzo de su padre, el que hoy sería tu abuelo, ¿verdad? Y no, la primera y segunda generación son generaciones dentro de todo, generaciones que valoran el sacrificio, el esfuerzo. Viene la tercera generación y dice, yo hago pedazos todo. El Señor lo ayude, porque vino David, Salomón más o menos ya empezó a deslizar, y Roboam fue un desastre. Ustedes jóvenes en algún seminario tienen que estudiar la vida de Roboam. Empezó a escuchar a todos estos jóvenes necios, ¿verdad?, que querían cobrar altos tributos, ¿verdad? Y vino la decadencia sobre Israel. Vino Moisés, Josué, y después de Josué vino la decadencia. Hay que vencer esa tercera generación, muchas veces maldita porque es perezosa, porque es una generación de insensatos. Estuvo el abuelo pastor, está tu pastor, y viene el otro y dice, destruye la iglesia. ¿Por qué? Porque entra la liviandad, porque ahora entra una doctrina de demonios, y no, somos todos salvos, ¿verdad? Podemos pecar, podemos tener muchas mujeres, muchos hombres, podemos hacer un montón de cosas, y total, el Señor nos va a abrir la puerta de los cielos, nada más lejos de la realidad, mi querido hermano. ¿Qué dice Colosenses 2:13? Sigamos estudiando, hermano. Si no estudiamos, hermano, alguno de ustedes terminó, vos terminaste la universidad, ¿no? Sí. Eso es contador, ¿no? ¿Cuántos años hiciste? 5. ¿Sabés cuántos años
Sí. Y si no rendías, te iban a dar el título, seguro que te iban a dar el título, claro que no. Para mí fue un poquito más fácil de facultad porque yo hice la contabilidad en el colegio, por ejemplo, pero para una persona que Amén. no hizo nada y se va a entrar de una ahí, amén. ¿Qué le vengo diciendo en algunos lugares, hermano? ¿Cómo les voy a entregar el título? 1 hora al mes nos vemos. 1 hora al mes y ya creen que tocaron el cielo, ¿verdad? ¿Cuánto te falta salir acá, muchachos? Pero gloria a Dios, vale la pena recibir la palabra del Señor. Hermano, tenemos que esforzarnos. Estamos llenos de creyentólogos perezosos. 1 hora de enseñar, mirá lo que dice Dani, 3-4 horas por día, por 5 años. Más otros estudios aparte que tenía que ser para recibirse de contador o recibirse, no sé, de aviador o de ingeniero informático, de cirujano. Si hay que estudiar a nivel del mundo, ¿qué se piensa que es a nivel del Señor? No, pastor, que yo estoy así tratando de recibir. Hay que leer las escrituras también, hermano. Hay que dedicar tiempo a la escritura. Colosenses 2:13 al 15. Gloria al Señor. Colosenses capítulo 2, verso 13 al 15. Y a vosotros estando muertos en pecado. Esa era nuestra condición. Y acá quiero enseñar algo, porque muchos malinterpretan este pasaje pensando que la ley fue lo que el Señor anuló, nada más lejos de la realidad. Dice Colosenses 2:13, estando muertos en pecado y en la incircuncisión de vuestra carne, nos dio vida juntamente con Él, perdonando todos los pecados. Eso es lo primero que hace el Señor, perdona, expía. Anulando el acta de los decretos que había contra nosotros. ¿Qué significa eso? Esto no tiene nada que ver con lo que te han mal enseñado en la iglesia. Viste, pastor, chimele, te lo refriego en la cara, es la ley, ya no sirve más. ¿Dónde está diciendo eso? No está diciendo eso en ningún momento. Lo que se está diciendo acá es que justamente por desobedecer la ley, en otro libro se escribía en un acta, como hay un acta en un hospital, hay un acta en cualquier lugar, este vino, este no vino, se levanta un acta, este pasó el semáforo rojo, ¿verdad? Este estaba manejando con el celular en su oreja, se levanta un acta. Pero esa acta viene justamente por lo contrario, por pisotear la ley del Señor, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio por su misericordia, hermano. No vuelvas a llenar esa acta que sea contraria a tu vida. Y en todo caso, hermano, y para que nadie se sienta condenado, porque la idea no es condenar a nadie, salvo que usted se quiera condenar, en el caso de que volvamos a fracasar y que eso se escriba en un acta, rápidamente hay que pedirle perdón al Señor para que la sangre del Cordero nos vuelva a limpiar. Pero ahora, esto que estoy diciendo lo quiero decir con todas las aclaraciones correspondientes. No se acostumbre a esa vida. ¿Lo entendió o no lo entendió? Entonces, hermano, hoy no ha podido estar conmigo mi esposa. Acá está el matrimonio de Darby, ¿no? Seguro, Darby, no te gustaría que si tu esposa viene todos los días y te dice, ¿sabes qué caí? ¿Te va a agradar eso? ¿Le va a agradar a usted, señora? Obviamente que no. Se han casado delante del Señor y delante de los hombres, prometiendo ¿qué? Prometiendo ¿qué? Fidelidad, hermano. Entonces, hermano, nosotros también hemos prometido fidelidad al Señor. Cuidado con esto, seguro que la sangre del Cordero limpia, perdona. Pueden perdonar la caída, pueden perdonar el adulterio, por supuesto que sí. La Biblia dice 70 veces 7, hermanos, pero no estiremos. A mí no me agrada estirar solamente de un solo versículo para tirar el agua hacia mi molino. Yo quiero proclamar más en este momento la victoria del Señor, que ustedes y yo podemos ir de victoria en victoria, de
en poder y de gloria en gloria. Si no, vamos a dar muestra siempre de una iglesia raquítica, de una congregación poco seria. El Señor tenga misericordia de nosotros. Dice, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, la quitó del medio, clavándola en la cruz y despojando ahora los principados. Fíjese, una cosa va con la otra, porque esa acta, que es un acta escrita, porque hemos desobedecido algo, es como el policía que viene con la moto, podría de un costado, pasaste la luz roja. Si es un policía trucho, te va a decir, pasarle algo por debajo. Si es un policía verdadero, te va a levantar el acta. Y le va a decir, señor, su registro vaya a pagar a la municipalidad de Luque. Porque usted es un infractor. El pecado es la infracción de la ley. Y hay consecuencia, pero el Señor la quitó del medio cuando nosotros nos humillamos genuinamente delante de Él, y a partir de allí estamos dispuestos a vivir una vida diferente. Y despojó a los principados también, porque toda desobediencia trae una influencia maligna. Pastor Chica, viniste a asustarnos en esta noche. No es así, hermano. ¿Cuántas influencias, hermanos? Usted ha vivido, y todos somos pecadores y hemos vivido eso. ¿Cómo hay influencias, verdad, que aprovechan esa acta que se ha escrito por nuestra culpa, por nuestra responsabilidad, por haber quebrantado la ley de Dios conscientemente? Mas el Señor, de postre, en su misericordia te regala no solamente que perdona tu pecado, no solamente que quita la muerte, gloria al Señor, que quita estos decretos que nos eran contrarios, sino que también ha despojado al enemigo que nos torturaba, que nos atormentaba, y a las potestades la exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Hermanos, por eso no tienes que volver a practicar el pecado, no tenemos. Porque en cuanto practiques el pecado, nuevamente se establecerá una potestad o un espíritu o varios espíritus estarán tomando el control de tu familia, de tu matrimonio, de tu mente, de tu corazón. ¿Se acuerdan de esa escritura que dice aquel espíritu que salió y anda por los lugares secos, quiere regresar y busca 7 espíritus más fuertes y procura regresar en esa casa que simboliza nuestra vida, que ahora está adornada, que ahora está limpia, que ahora fue regenerada por el poder del Señor? El diablo viene a robar, viene a matar, viene a destruir. Como le dije, estoy trabajando en esta enseñanza, porque quiero ministrarle a ustedes y a muchos en cualquier momento. El Señor me venía hablando, doy una pincelada nomás de lo que vamos a dar más adelante. El robo de identidad. ¿Sabe que en este mundo ya no encontramos prácticamente la identidad del Señor? Adán y Eva eran hijos de Dios, pero ellos cayeron y cayó la raza humana. Y aún Jesús, ya que estamos hablando de su sacrificio, vino para restaurar la imagen de Dios en nuestras vidas. Él es, mi hermano, la célula madre. Él es el Hijo de Dios perfecto. Si Él entra en nuestras vidas, nosotros también, como dice Juan capítulo 1, tendremos la potestad de ser llamados hijos de Dios. O somos hijos de Dios o somos hijos del diablo. Pero fíjese, mi hermano, que cuando alguien transgrede los mandamientos y pisotea la palabra del Señor, es porque ya tiene una identidad diferente. Hoy vemos a los homosexuales. El Señor no creó a los homosexuales. El Señor no está de acuerdo con la homosexualidad, con el lesbianismo, con la pedofilia, con la pornografía, con las orgías, con las cosas sádicas, con el robo, con la mentira. Toda esa identidad, ¿de quién viene? Del diablo. Él viene a robar, viene a matar y viene a destruir. Y tenemos miles de millones de personas en el mundo con una identidad completamente diabólica. Tenemos que tener mucho cuidado
Hoy en día la tecnología está sirviendo como para salir al aire, está muy bien de esa manera, pero cuidado porque el diablo está trastocando las mentes y los corazones a través del internet, a través de muchas páginas que realmente están desfigurando al ser humano. Vayamos de acá un poquito más, hermano. Vayamos de acá. Gloria al Señor. Quisiera ir, gloria a Dios. Isaías capítulo 1, versículo 15. Isaías capítulo 1, verso 15. Te damos gracias, Señor. Aleluya. ¿Cuándo están contentos esta noche? Amén. Una hora o un cuarto vamos a estar tranquilos sentados, Si se va al cine, y se queda mirando una película 2 horas, ¿cómo no va a estar escuchando la palabra del Señor con toda tranquilidad? Isaías 1:15, cuando extiendan vuestras manos, yo esconderé de vosotros mis ojos. Asimismo, cuando multipliquen la oración, yo no oiré. Llenas están de sangre vuestras manos. No puede haber comunión con el Eterno cuando el pecado se entremete. Tenemos que quitar el pecado, como venimos viendo, y acá vamos a ver nuevamente esta palabra. En el verso 16 viene la exhortación, viene la orden del Señor: lavaos, limpiaos, quitad la iniquidad. Acá la palabra iniquidad habla de pecado, pero de un pecado consciente ya. Cada vez que encontramos la palabra iniquidad tiene que ver con un grupo de personas que sabía lo que había que hacer y no lo hacen, como dice la carta de Santiago: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es considerado pecado. Quitad la iniquidad de vuestras obras de delante de mis ojos, dejad de hacer lo malo. Lo vemos a lo largo de toda la Escritura, el Señor siempre con estas terminologías: quitar, cortar, sacar, arrancar, con el poder de Dios. ¿Será que le vamos a dejar al Señor? Que Él pueda quitar de lo más profundo de nuestra alma esa carnalidad, esos malos hábitos, esa influencia de Satanás y del pecado que trastocó nuestra mente y nuestro corazón. Aprendan a hacer el bien, busquen el juicio, restituir al agraviado, hacer justicia al huérfano, amparar a la viuda, venir luego, dice el Señor, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos; si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Dicen que después de la muerte del Mesías Yeshua, había una costumbre en Israel donde se tomaba un manojo de lana del cordero, de la oveja, ¿verdad? Y se inundaba con la sangre y se ponía ahí en la puerta del templo. Y en la fecha de la Pascua había una señal que dicen los libros de historia, esto no está en la Biblia, pero dicen todos los manuscritos históricos, que hasta antes de la muerte y resurrección del Señor, ese manojo que era ensangrentado y se ponía frente a la puerta del templo, era algo que se podía ver públicamente, se convertía en blanco sobrenaturalmente, y el pueblo sabía que Yahweh, el Dios de Israel, les había perdonado. Pero luego del rechazo del pueblo de Israel, en su gran mayoría, a Yeshua, nunca más volvió a acontecer ese milagro. ¡Qué tremendo! Solo los que tenemos a Yeshua, ahora es por medio de Yeshua tenemos ese gran milagro en nuestras vidas. Luego dice el verso 19, Isaías 1, dice: si quieren y oyen, comerán el bien de la tierra; si no quieren y fueren rebeldes, serán consumidos a espada, porque la boca del Señor lo ha hablado. Esa palabra que leemos ahora, si quieren o no quieren, si quieren o no quieren, es muy importante, porque está hablando de tu libre albedrío y está hablando de mi libre albedrío. Por supuesto, yo no puedo cambiar por mí mismo, pero lo que sí necesitamos es abrirle nuestro corazón al Señor. Proverbios dice: hijo mío, dame tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. El Señor le habla a la iglesia de la Odisea: estoy golpeando a la puerta de esa congregación, porque el Señor había quedado afuera. Era una iglesia tibia, era una iglesia materialista, era una iglesia pagana, era una iglesia religiosa. Y el Señor estaba golpeando para entrar, nada más y nada menos que dentro
de esa congregación. Podemos ver un poco más, hermano. Vayamos al libro de Zacarías capítulo 3. Zacarías capítulo 3, versículo 1 hasta el 10 vamos a leer. Aleluya. Zacarías capítulo 3, versículo 1 al 10. Una tremenda historia encontramos acá. Dice, me mostró al sumo sacerdote Josué. Zacarías está teniendo esta revelación del Señor, el cual estaba sentado del ángel de Yahweh. El ángel de Yahweh es nuestro Señor Yeshua, es una teofanía, una manifestación del Señor en el Antiguo Testamento. Y Satanás estaba a su mano derecha para acusarle. ¿Cuántos quieren a Yeshua como abogado? ¿Vos querés que tu abogado tenga éxito? A ver, ustedes son sabios. ¿Cómo puede tener Yeshua éxito para defenderme? Hermano, acá, de anteojo. ¿Cómo te puede defender bien el abogado Yeshua frente a la acusación de Satanás? ¿Y si soy santo? Únicamente no. A ver, pero antes de ser santo no hay que hacer. Hay que arrepentirse, hermano. Si hacemos fruto digno de arrepentimiento, ¿verdad? El Señor quita el pecado, quita las consecuencias del pecado, anula, clava esas actas, esos decretos que nos eran contrarios. Hoy nos encontramos en la misma situación. Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él, si fuera por él ya quisiera saltar sobre cualquiera de nosotros, pero no puede. Eso creo, que no los conozco a todos, no puede en la medida que nosotros estemos alineados con el Dios Todopoderoso. Se da cuenta de lo importante, como dice Isaías, que recién veníamos leyendo, venir y estemos a cuenta con el Señor para que el diablo no nos pueda devorar. Verso 2, Zacarías 3:2, y dijo Yahweh a Satanás, Yahweh te reprenda, oh Satanás, el gran yo soy, amén. Yahweh que has cogido a Jerusalén te reprenda. ¿No es esto un tizón arrebatado del incendio? ¿Cuántos saben lo que es un tizón? Es un pedazo de, supongamos una maceta que se rompe un pedacito, ¿verdad? Eso es el enemigo, ¿verdad? Y la iglesia le tiene miedo al enemigo. ¿Verdad? ¿Por qué le tiene miedo a la iglesia? Porque no camina en santidad, como dice el hermano. Porque nosotros, hermano, ¿en qué posición estamos? Hay tres cielos: el cielo atmosférico, el cielo espacial y el cielo del Señor. Satanás fue lanzado del cielo del Señor y está entre el cielo atmosférico y el cielo espacial. Nosotros, por la fe, estamos en el tercer cielo, amén. Y desde ahí estamos ejerciendo autoridad en el nombre de Yeshua. Ahora, ¿qué estaba pasando en el libro de Zacarías? Jerusalén había pecado. Israel no estaba haciendo bien las cosas. Eran merecedores de morir. La paga del pecado es la muerte. Pero aparece, como siempre, en este tiempo, la grande misericordia del Señor. Y el Señor le va a dar una oportunidad a Josué, a este sacerdote y a todo el pueblo de Israel. Fíjese el verso 3. Josué estaba vestido de vestiduras viles. ¿Cómo es posible que un sacerdote esté vestido de vestiduras viles? Las había manchado. Todo esto el Señor se lo muestra a Zacarías en visión. Y a través de esta revelación pretende darle un mensaje al profeta y a través del profeta al pueblo. Y estaba delante del ángel, y habló el ángel y mandó a los que estaban delante de él diciendo: quitarle estas vestiduras viles. Ese ángel de Yahweh es Yeshua, manifestado en el Antiguo Testamento. Y el Señor no cambia, es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Él quiere quitar esas vestiduras viles. Él quiere quitar las manchas del pecado. Él quiere quitar el pecado de nuestras vidas. Ya Él le dijo: mira, que he quitado de ti tu pecado. ¿Qué es lo que quitó? ¿Qué eran esas vestiduras viles?
he quitado el pecado y te he hecho vestir de ropas de gala. Lo mismo es para nosotros, la novia se ha preparado, tenemos que vestirnos espiritualmente, así como el sacerdote no podía entrar de cualquier manera al santuario, al tabernáculo, también nosotros debemos vestirnos con la ropa de los escogidos, dice la palabra. Verso 5, después dijo, pongan mitra, la mitra es el turbante del sacerdote. Todas las vestiduras eran regeneradas, eran limpiadas. Y en nuestro caso, por medio de la sangre del Cordero, y pusieron una mitra limpia sobre su cabeza, y le vistieron las ropas, y el ángel de Yahweh estaba en pie. Vos fijate, por un lado, Satanás queriendo destruir a este siervo de Dios. En realidad no era que solamente Josué tenía pecado, él era representante de Israel. Y lo que está mostrando es que todo el pueblo de Israel estaba manchado y que eran dignos de muerte y que Satanás podía acusarle, pero el Señor aparece en su misericordia para quitar el pecado y despojar a Satanás y despojar a esos principados. Qué lindo, hermano, es plantar la bandera de victoria del Señor. Es muy terrible tener la experiencia de que Satanás te esté acusando, te esté acusando, te esté acusando. Es muy fuerte. Pero hay esperanza, ¿no? Hay esperanza siempre y cuando nosotros le permitamos al Señor quitar ese pecado. Hay esperanza mientras nosotros entendamos lo que tenemos que hacer, que es arrepentirnos y entregarle nuestra vida al Señor. Dice el verso 6, y el ángel de Yahweh amonestó a Josué. Por un lado es renovado, es limpiado, pero viene una amonestación, como siempre. Así dice Yahweh, verso 7 de los ejércitos, si anduvieres por mis caminos y guardares mis ordenanzas, también tú gobernarás mi casa, se está refiriendo al templo, también guardarás mis atrios, y entre estos que aquí están te daré lugar. O sea, por un lado, el Señor perdona, el Señor quita el control del pecado, pero siempre tiene que estar, obviamente, la amonestación. Por eso le decía, queridos jóvenes y hermanos que están del otro lado, sintonizando, solemos respirar como yo, el Señor me perdonó. Y está muy bien, está muy bien, está muy bueno. Pero yo tengo una preocupación en base a la experiencia que tengo. ¿Qué va a ser del día de mañana? ¿Qué va a ser dentro de algunas horas? ¿Qué va a ser la semana entrante? Porque he visto gente volver a recaer y volver a recaer. No valoramos el sacrificio del Señor. Hebreos 10, vuelvo a repetir, verso 27 adelante, no lo busque, dice, ¡ay de aquellos que pisotean la sangre del Cordero, que ultrajan, que se burlan del Espíritu de gracia que nos está restaurando! Tenemos que tener cuidado con estas cosas, hermano. Tenemos que valorar lo que el Señor ha hecho en nuestra vida. Por eso le dije, no estiremos de la palabra diciendo, bueno, dentro de 2 horas el Señor me va a perdonar y mañana me va a perdonar y siempre me va a perdonar, y estamos jugando con el pecado. Cuidado con estas cosas. Esa no es la forma de manipular la palabra del Señor. Hay algo de verdad en todo eso, pero también hay cosas que no coordinan tampoco con la palabra del Señor. Porque no podemos vivir toda nuestra vida diciendo que somos creyentes y siempre estamos en el mismo lodo del pecado. Acuérdense lo que dice la carta de Pedro: mejor no hubieran conocido nunca el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, apartarse del santo mandamiento que le fue dado. Le ha acontecido en lo de aquel proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo. Cuidado con estas cosas. Estoy haciendo un material al respecto. Muchos dicen, vio pastores que nunca se convirtió. Hermano, déjese de tonterías. Claro que se convirtieron, tuvieron un encuentro con Dios, porque dice, mejor no hubieran conocido el camino de la justicia. Es que ellos en algún momento, como dije, tenemos libre albedrío, escogieron apartarse del Señor. No es que eran perros, volvieron a ser perros, que es muy diferente. Volvieron a ser perros. Por eso hay que ver bien las traducciones, porque
Estaba leyendo cuando uno dice, nos dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y ahí hay un detalle bastante importante. En griego no dice así. No dice así. Nos dio la potestad de llegar a ser hijos de Dios. Somos hijos de Dios de una manera, pero no está completo todavía. No está completo. Se nos dio la potestad. Al entrar Jesús en nuestro corazón, tenemos todo el potencial para terminar siendo verdaderos hijos de Dios que van a ser glorificados, pero tenemos que perseverar. Porque si no, acá en Zacarías 3:7, ¿qué necesidad? Si ya está todo arreglado, ¿qué necesidad tenía el ángel de Yahweh de amonestarlo y de decirle, mirá que si guardás o no guardás, vas a estar acá o no vas a estar acá? Si sos salvo, siempre salvo, aunque estés colgando, ¿qué necesidad entonces de amonestarte? ¿Para qué vengo acá a exhortarte? Poné control remoto, haz lo que quieras y total vas a llegar al cielo, pero no es así, hermano. No es así. El Señor nos pide que seamos fieles a Él. Un poquito más, hermano, ya estamos redondeando, sigamos, verso 8. Escucha pues ahora, Josué, sumo sacerdote, tú y tus amigos, que se sientan delante de ti porque son varones simbólicos. Recuerda que Zacarías está viendo una revelación. He aquí yo traigo a mi siervo el renuevo. ¿Quién es el renuevo? Jesús. ¿Cuántos quieren reverdecer? Está monótono, ¿eh? Aleluya. Él es el renuevo, Él es el que te va a renovar. Cuando se quita el pecado viene el renuevo, hermano. Con mi esposa tendremos tanto, hermano, que mi matrimonio sigue igual, mi familia sigue igual, mi vida sigue igual, porque no renunciaste al control del pecado, entonces no puede entrar la llenura del Espíritu, no puede entrar el renuevo. Es una de las expresiones para mencionar al Mesías. Si el renuevo entra en tu vida va a ser renovada. ¿Cuántos aman la palabra del Señor? De verdad, yo no te lo digo hipócritamente ni para quedar bien con ninguno de ustedes. Tengo 37 años en el camino y te podría decir, ya, yo estoy aburrido de la Biblia. No, cada vez quiero leer más, hermano. Cada vez quiero entender más. La Biblia es infinita, es eterna, así como Dios es eterno. El creyente que dice que está cansado de leer la Biblia es porque le falta el Espíritu, le falta el renuevo. Hay algo que está entorpeciendo su crecimiento espiritual. Es el pecado. Tal vez haya que quitar otras cosas a la inversa. Para quitar el pecado tal vez haya que quitar el chupete electrónico, en el cual estás embobado todo el tiempo. Claro, no vamos a llegar al error que cometió Sisi Ávila, ¿no? Lo amamos mucho a Sisi, pero Sisi se arrepintió, después dijo que había que romper toda. A ese punto no vamos a llegar, obviamente. Después el Señor le habló a Sisi y le dijo, no, pide perdón porque ahora van a empezar los programas evangélicos, y la gente, vamos a aprovechar, ya que quieren mirar mucho en el chupete electrónico, por lo menos puedan dar predicaciones, pero me estoy refiriendo, hermano, que hay cosas que hay que quitar de nuestra vida para estar más con el Señor. Saber más, no sé, de Hollywood y saber más de los actores, se reúnen y la viste a la actriz y la viste al actor y no te pierdas en la última película de Hollywood, ¿verdad? Y no sabemos nada de la palabra del Señor, ¿verdad? Qué triste. Somos un pueblo ignorante, mi pueblo fue destruido porque rechazó el conocimiento, dice la Escritura, versos 9 y 10, un poquito más, hermano, por hoy, ya estamos redondeando, porque he aquí aquella piedra que puse delante de Josué, sobre esta única piedra y 7 ojos, es una representación de Yeshua, Él es la piedra angular, el número 7 es el número de la plenitud, Él es la piedra que todo lo vea, Él es el Dios omnipotente, omnipresente, omnisciente. Dios no puede estar burlado, mi querido hermano. Puedes engañar a quien está al lado tuyo, puedes engañar, tal vez, en algún momento, a algún líder, pero no podemos engañar al Señor. Él sabe si te has dejado quitar el pecado o amas el pecado. Y si amas el pecado,
Él seguirá trabajando de una manera un poco tal vez más drástica. Te va a tratar tu alma hasta que logre romper con ese pecado, con esa adicción que te está separando del llamamiento santo. Dice: he aquí yo grabaré su escultura, dice Yahweh de los ejércitos, y quitaré el pecado de la tierra en un día. De alguna manera el profeta ya estaba profetizando acerca de lo que ya se cumplió, que Yeshua en la cruz quitó el pecado en un día, pero hay que completar también este mensaje. La obra ya fue consumada, pero la pregunta es: ¿fue consumada en tu vida también? ¿Sí o no? Porque para que se consuma en mi vida yo tengo que aceptar al Señor. Y permítame, porque es algo que vamos a enseñar más adelante, estoy titulando la cartilla Salvación. Igual a recibir o a rechazar. No es pasar acá adelante, que no estoy objetando que alguien pase adelante. Pero no todos los que pasan adelante lo hacen con conciencia y lo hacen con comprensión. Simplemente pasan adelante de una manera religiosa, de una manera pagana. Mucha gente ha pasado adelante y su vida no ha cambiado, no volvieron a congregarse, siguen en Egipto, siguen en Babilonia, etcétera, etcétera. Hermano, la obra ya fue consumada en la cruz. El Señor pagó el precio, pero si tú no lo recibes, y parece algo muy simple, hermano, pero cuando usted comienza a estudiar la profundidad de la palabra recibir, es algo verdaderamente mucho más profundo, ¿verdad? No es repetir como un loro. La persona que recibe a Yeshua indefectiblemente es perdonada y es sacada del control del pecado, porque es lo que tiene que acontecer en la obra que culminó el Señor a favor de nosotros. Y si usted pasa y pasa y pasa 1.000.000 de veces, pero no logra salir del control del pecado, ya nos damos cuenta que todo eso ha sido algo netamente superficial, nada más. Es una apariencia, nada más. Dice el verso 10, y con esto terminamos: en aquel día, dice Yahweh de los ejércitos, cada uno de vosotros convidará a su compañero debajo de su vid y debajo de su higuera. La vid y la higuera acá en este capítulo son un emblema, una simbología de la tranquilidad espiritual, de la paz con Dios por medio de Yeshua. Está hablando de alguna manera nuestra entrada también al reino milenial, al reino eterno. Pero para terminar, hermano, porque dice el verso 9, hay que conectar. El Señor quita el pecado, y en el verso 10 dice que a partir de que el Señor quita el pecado, el remanente, el verdadero pueblo va a estar unido en un mismo sentir, ¿verdad? Y pone la vid y pone la higuera, que son emblemas de la prosperidad espiritual. ¿Por qué mucha vida no prospera, hermano? Y vienen los domingos, y vienen los domingos, y vienen los domingos, cada vez está peor. ¿Cuántos quieren que predique la verdad? Es maravilloso congregarse con conciencia, porque la Biblia dice: no dejemos de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Pero yo digo, ¿qué es lo que está pasando? O escuchan por internet, y su vida no cambia. Todo esto es beneficioso si recibimos la enseñanza y la convención del Espíritu Santo y la llevamos a la práctica, hermano. Yo particularmente, de lo que veo en Paraguay hasta el momento, no es nada muy agradable, hermano. La gente viene y su vida cada vez está peor. Tengo mucho temor y he estado advirtiendo, y lo estoy viendo en algunas personas, obviamente no voy a dar nombres ni lugares, que han rechazado la palabra del Señor, y que ellos están engañados y se creen que son muy creyentes y en realidad no lo son cuando los examinamos bajo la luz de la palabra del Señor. Y esa gente ya está bajo una influencia de una gran oscuridad, y son gente que provienen de las congregaciones, hermano. ¿Qué fue lo que pasó? Tan sencillo como lo que hoy hemos predicado, hermano. Quieren, como yo les digo siempre,
a un Jesús chino, a un Jesús marciano, pero el verdadero Yeshua que quiere arrancarte del poder del pecado, a ese Yeshua no lo quiere. Señor, tenga piedad de nosotros. Vamos a ponernos de pie. Padre, te damos gracias. Este privilegio enorme, inmenso que tenemos de estar en tu casa, de estar en tu presencia, Padre, de poder recibir una palabra pura, una palabra que nos limpia, Señor, una palabra llena de verdad que nos hace libres. Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras iniquidades. Enséñanos a hacer lo bueno delante de ti, Señor. Y por sobre todo, Padre, te pedimos que nos libres del control del pecado. Aquella necesidad que usted tenga, querido hermano y hermana, aún del otro lado, amigo que estás escuchando, el Señor en este tiempo quiere perdonarte, quiere librarte, quiere trasladarte de las tinieblas a la luz admirable. Lo único que está esperando es una decisión de tu corazón. Entrégate al Señor, ríndete al Señor, dile al Señor: yo me humillo delante de ti. Perdona todos mis pecados, lávame con tu sangre preciosa y haz de mí una nueva criatura, un hijo de Dios. Un hijo de Dios que contenga tu presencia, tu espíritu, tu identidad, Padre. En el nombre de Yeshua decimos amén y amén. El Señor les bendiga, queridos hermanos.